¿Cómo andan, hermanos? Este, Buenas tardes. Quiero saludarlos a todos y bueno, desearles un descanso maravilloso, que puedan descansar, que, que lo tenemos bien merecido, porque ese descanso nos ha dado Dios a nosotros, su creación. Él nos ha dicho que así como Él descansó, así como Él bendijo y santificó y apartó el día de reposo para hacer que el hombre y la mujer descansen, y nos dio un día X de descanso, para que nosotros valoremos el sacrificio de Dios y de su Hijo. Si no le damos el valor de Dios y de su Hijo por nosotros, siendo que Dios nos da este privilegio de descansar, y que Él nos invita a nosotros a descansar, y significa que no hagamos, en el descanso significa que no hagamos cosas ordinarias, significa que no hagamos cosas ordinarias, como hacer mandado, como comprar, vender, prender fuego, yo qué sé, cosas así. Y hay cosas que muchas veces no son explicadas, eh, los textos bíblicos, muchas cosas que son sacadas fuera de contexto. Y es lamentable porque cuando no sabemos, no entendemos, no comprendemos y sacamos algo fuera de contexto de la palabra de Dios, podemos hacer que otros estén pecando contra Dios, y aún nosotros que enseñamos la palabra de Dios también estamos haciendo de que otros se equivoquen, y Dios nos va a pedir cuenta. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que decimos o con lo que enseñamos. Y bueno, esto se trata un poco del descanso que Dios nos ha dado, la invitación que Dios nos ha invitado a reposar, a descansar. Si lo cumplimos, seremos bendecidos. Si no los cumplimos, no seremos bendecidos. Algo que no hagamos, que Dios quiere que hagamos, y no lo hacemos, no esperemos que la bendición de Dios llegue a nuestra vida. Es como cuando le pedimos a los hijos o a los nietos que hagan algo y resulta de que ellos no lo hacen. No lo vas a aplaudir porque se portó mal, hizo algo que no debería haber hecho, se equivocó. Entonces se, se le disciplina, o se le dice: mira, esto hiciste mal, en esto está equivocado, esto es así, esto no es así. Y Dios es lo mismo. No esperemos la bendición de Dios si no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. No, no discutamos con Dios lo que Dios ya determinó que debe ser así. A veces nosotros queremos que sea nuestra manera, o lo que nosotros parece que entendemos que es así, o lo que otros capaz que nos enseñaron que era así, pero no era así. Yo puedo tener todas las buenas intenciones de enseñar la palabra, pero me puedo estar equivocando. Entonces, si yo me estoy equivocando, yo debo de seguir investigando y preocupándome por entender, comprender, discernir la palabra de Dios, para que no me vuelva a equivocar. Y para eso tengo que ir a la presencia de Dios en el nombre de su Hijo,
y tener la palabra de Dios. Ser lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y que Dios me revele en qué me estoy equivocando, qué estoy enseñando bien y qué estoy enseñando mal. No digamos que lo sabemos todo, porque lamentablemente no lo sabemos todo. Tenemos que ser humildes y decir, Señor, en verdad, yo no lo sé todo. No lo sé todo. Pero tú, dices tú que eres la verdad, el camino y la vida. Entonces yo confío en tu verdad, en la palabra de Dios. Y bueno, esto se trata del descanso semanal. El Shabbat, que comienza a la caída del sol del día sábado, del día viernes, perdón, hasta el día sábado de la tarde. Y dice, los discípulos recogen espiga en el día de reposo. Y uno dice, pero ¿cómo? Los discípulos recogen espiga en el día de reposo y estaba prohibido de que en el día de reposo se hiciese tal cosa. Pero es peligroso cuando se hace del día de reposo una religión o cuando se hace del día de reposo una idolatría y no se hace un mandamiento. Una cosa es una idolatría y otra cosa es un mandamiento. Un mandamiento no es algo religioso y que se impone a la fuerza, sino que se le da libre albedrío a las personas de que si quieren guardarlo sí o no. Porque si no lo quieren guardar, los que pierden son los que no lo quieren guardar. Pero los que lo guardamos, no vamos a perder. Entonces yo no puedo actuar de una forma religiosa, sino ustedes el día de reposo tienen que guardarlo y sí o sí o sí, o si no serán malditos o condenados. Sí, puede ser, sí, está bien, serán malditos, serán condenados. Pero yo no soy quien para condenar a nadie. Pero recordemos que el día de reposo es un día sagrado, es un día santificado, es un día consagrado, es un día apartado, nada más y nada menos que por Dios. Y el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para que el hombre disfrutase del día de reposo. No el reposo por causa del hombre, sino el hombre, el reposo por causa del hombre, por causa de que el hombre necesita descansar. Si Dios descansó de su trabajo, de toda su obra, también Dios quiere que nosotros compartamos ese descanso con Él, como Él lo guardó, como Él lo guarda, porque está impregnado en la palabra de Dios en montones de capítulos y versículos en la Biblia que dice que el reposo debe y tiene que ser guardado. Si no lo guardan, no esperen bendición. Si lo guardan, van a ser bendecidos. Es sencillo. Lo guardan, van a ser bendecidos. No lo guardan, no van a ser bendecidos. No esperen la lluvia temprana, no esperen la lluvia de la primavera, porque no obedecen. Hay muchas cosas que a veces no entendemos y decimos cosas que a veces son aberrantes. Y lo decimos porque nos hemos llenado de tradiciones de los hombres y de mandamientos religiosos huecos y vacíos que no nos ayudan ni a nosotros ni a otros tampoco. Bueno, hermano, yo quería compartir unos versículos. Está en el San Marco capítulo 2, versículo 23 hasta el 28.
Y recordemos que Dios nos invita a participar de sus fiestas, como también nos invita a participar del día de reposo. ¿Queremos hacerlo? Vamos a ser bendecidos. ¿No queremos hacerlo? Vamos a perder todo. Dios no te obliga a que tú descanses. ¿Quieres obedecer a Dios? Hazlo. ¿No quieres obedecer a Dios? No lo hagas. Pero después no digas, ay Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Ay Señor, y queja de acá, y queja del otro, y queja de... Pero bueno, querías hacer lo que a ti te parecía que decía o que te enseñaron. Voy a hacer una oración y leemos los versículos que están en la palabra de Dios y que vamos a encontrar cientos de versículos que hablan sobre el reposo. Cientos en la Biblia. Y en ningún lado, desde Génesis hasta Apocalipsis, no vamos a encontrar ningún versículo, ningún capítulo, nada, ni un punto, ni una coma que nos diga que el día de reposo no debe ser guardado. ¿Qué estamos diciendo nosotros los hijos de Dios? Los que predicamos la palabra de Dios. Que decimos, sí, el Shabbat fue abolido o el Shabbat es para los judíos. ¿Y en dónde dice que el Shabbat es para los judíos? ¿En dónde dicen? ¿En dónde dice la Biblia que fue abolido el Shabbat? En ninguna parte. Si el Señor hubiese abolido el Shabbat, el día de reposo, estaría escrito en Génesis y desde Génesis hasta Apocalipsis. Estamos diciendo que algo dice la Biblia que dice que es así, pero que la Biblia no lo dice. ¿Qué significa eso? Le estamos agregando a la palabra de Dios, diciendo que la palabra de Dios dice algo que es así, pero resulta que la Biblia no lo dice que es así. Y eso se llama teología del reemplazo. Estamos reemplazando la palabra de Dios por nuestras propias opiniones y conocimientos humanos. Y le estamos errando, porque el Señor nos va a pedir cuenta. Ustedes que dicen que son mis hijos, que guardan mis mandamientos, le están agregando y le están quitando a la palabra de Dios. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis dice la palabra de Dios que Él en ningún punto ni una coma dejará de cumplirse. Y que Él no abolió ni el Shabbat ni las fiestas. Queramos entenderlo sí o no. Eso depende de nosotros. Dios no pierde. Su hijo Yeshua o Jesús no pierde. Acá los únicos que perdemos somos nosotros porque somos como Saúl. Dios le dice, hace tal cosa a Saúl, y cuando viene el profeta Samuel le dice, che, Saúl, ¿qué es eso que oigo? Ah, pero hice tal cosa porque el pueblo, porque me enseñaron así, o porque me enseñaron asá, o porque me pareció. Y el profeta Samuel dice, no es lo que a vos te parece. No es lo que a vos te enseñaron, sino lo que Dios dice que es así. Seamos inteligentes con la inteligencia de Dios y no con la inteligencia de este mundo mediocre, que es como una fuente enchapada en oro, pero que la raspamos un poquito y por abajo es lata. Muchas cosas que nos han enseñado, que quizás nosotros hemos aprendido, es nada más que lata. Pero lo que Dios nos enseña es santo, puro, concreto, conciso y eterno, y maravilloso, y dulce, y más dulce que la miel. Y la palabra de Dios es como espada de dos filos, para extirpar todas aquellas cosas que están en nuestras vidas que a nosotros nos parece, pero que no es así. Entonces Dios, a través de su palabra que es como espada de dos filos, extirpa todas esas
esas cosas en los rincones de nuestra vida que nos hace ser diferente, nos hace ser más como Él y menos como nosotros y menos como el mundo. Hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en esta tarde, te ruego que tu misericordia, tu bondad, que tú seas glorificándote en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, quien hoy intercede delante de ti por mi vida y la vida de tu pueblo delante de tu diestra. Gracias porque tu Hijo, como Él bien nos dijo, que Él ha ido a preparar morada para nosotros y que pronto volverá por nosotros. Gracias, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por perdonar nuestros pecados, nuestra falta, y te ruego, Padre, que toda ignorancia, Padre, que toda mediocridad, que toda idolatría, que todo conocimiento humano, que todo raciocinio mediocre del ser humano caiga por estrado de tus pies, y solamente tú, el Señor de gloria, te levantes con poder y gloria y majestad, enseñándonos tu verdad, no la nuestra, porque nosotros somos seres limitados, somos seres falibles, no tenemos la verdad, sino que la verdad es tu Hijo, el que tú enviaste para salvación nuestra y para revelarnos el mensaje de tu verdad a través de tu Santo y bendito Espíritu. Quédate con nosotros en este santo día de consagración del Shabbat, en el día de reposo, para tu gloria y para tu honra, y para que reconozcamos que tú eres el antes y el después, y que fuera de ti no hay nada, absolutamente nada, que pueda librarnos de todas las cosas de este mundo. Gracias porque tú nos has escogido para ser santo, apartado, consagrado para ti, así como tú has santificado y has apartado el día de reposo para que el hombre y la mujer descansen, reposen y hagan de ese privilegio que tú les has dado, hagan algo útil de estar delante de tus pies, meditando en tu palabra, en oración y en comunión con los hermanos juntos. Gracias, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bueno, quisiera leerle los versículos. Está en Marcos capítulo 2, versículo 23 al 28. Y dice el título: Los discípulos recogen espiga en el día de reposo. Aconteció que al pasar al pasar por lo sembrado un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espiga, y ahí vemos una parte. Dice que los discípulos tenían hambre, andaban trabajando o andaban en alguna diligencia y pasaron por unos sembrados y tenían hambre. No llevarían comida, no tendrían comida. Y ellos arrancaron espigas para comer. Y no lo veo mal. Dios no los va a condenar a ellos porque ellos hicieron eso. Está bien, porque ellos no tenían nada hecho para comer. Necesitaban comer. Pero los fariseos religiosos los condenaban a los discípulos porque ellos estaban arrancando espigas en el día de reposo y dice que estaban profanando el día de reposo. Una cosa es hacer el día de reposo algo maravilloso como un mandamiento de Dios, y otra cosa es hacer del día de reposo una idolatría. Condenar a los demás como a estos discípulos de Jesús que arrancaron espiga en un día de reposo y comieron. Está bien, no está mal. Imaginemos que alguien está enfermo también y un día de reposo, pero mira que es un día de reposo, ¿cómo vas a llevar a tu hijo al médico? Está bien,
Dios no condena eso. Pero lo que sí que Dios condena es que cuando podemos guardar el día de reposo y que lo tenemos que guardar, no lo guardamos. Preferimos andar en la vagancia de nuestra mente y de nuestras ideas y de nuestros pensamientos y no guardar el día de reposo. Pero bueno, y dice así el versículo 24, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Quién les enseñó a estos fariseos que no era lícito? En ninguna parte de la palabra de Dios dice que no es lícito que ellos no hagan eso. Es lícito, porque ellos no tenían comida, sí o sí tenían que comer. Está bien, pero los fariseos religiosos, porque la religión no sirve para nada, estaban condenando a los discípulos de Jesús de que por qué arrancaban espiga el día de reposo y comían. Está bien, tenían necesidad, tenían hambre, que coman, que arranquen espiga. Pero ¿a qué si esos discípulos de Jesús estuviesen en una casa y tuviesen comida, no hubiesen tenido que salir de la casa, arrancar espiga? Hubiesen guardado el día de reposo, sin profanar el día de reposo. Pero como estaban en el campo y no tenían que comer, tuvieron que arrancar semilla para comer. Y yo estoy de acuerdo que hayan comido. Y después dice, pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que David cuando tuvo necesidad, sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Tenían hambre, tenían necesidad, tenían que comer, pero los religiosos fariseos decían que no podían hacer esto porque era pecado y no sé qué, y está bien, comieron, no los condeno. Si Dios no los condena, ¿por qué yo los voy a condenar? Y el 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Por qué el día de reposo fue hecho por causa del hombre? Porque el hombre necesita descansar un día a la semana. Y Dios nos dio ese ejemplo, que Él descansó ese día de la semana. Si Dios, el creador de los cielos y de la tierra, descansó ese día de la semana y nos invita a nosotros a descansar ese día de la semana, y que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para que el hombre descansase y tuviese comunión con Dios, y tuviese comunión con los hermanos, y tuviese comunión con la familia, que tuviese un tiempo de consagración aún más profunda en ese día de reposo. ¿Quién somos nosotros para decir que el día de reposo no se debe y no se tiene que guardar? El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Aquí no dice que fue para los judíos. Aquí dice, en este texto dice que el día de reposo fue hecho por causa de los hombres. No está diciendo que es para los judíos. Es para todos los hombres, en todas partes del mundo. Y después el 28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Señor es el que dice quién lo hace bien y quién lo hace mal. ¿Quién soy yo para decir que el otro lo hace bien o el otro lo hace mal? Si el otro lo hace mal, que se encargue el Señor
de decirle, mirá, lo estás haciendo mal, no lo estás guardando, tenías que guardarlo así, dice el Señor, y lo guardaste asá, no cumpliste con mis mandamientos. Uno nada más que es el mensajero de la palabra de Dios o de Elohim, uno es el mensajero, transmite lo que dice la palabra de Dios. Después si lo quieren hacer, si lo quieren guardar o no lo quieren guardar, no es problema mío, porque ustedes no me van a dar cuenta a mí de lo que hacen, de lo que dejan de hacer. Si ustedes obedecen a Dios o obedecen a sus propios conocimientos o sus propias teorías. Que Dios nos ayude y que reconozcamos de que estamos fallando. El ejemplo que Dios nos ha dado de descansar, Dios el Creador de descansar y que nos invita a nosotros a ser parte de ese descanso, y los cristianos que dicen que guardan los mandamientos de Dios no lo guardan, están en pecado y no es a mí que me tienen que dar cuenta. Yo no soy quien para levantar el dedo y decir quién será condenado y quién no será condenado, quién entra al reino de los cielos y quién no entra al reino de los cielos. Pero nosotros como atalayas de Dios tenemos que decir lo que Dios quiere que digamos. Que si no hacemos lo que su palabra dice que tenemos y que debemos hacer, las consecuencias nos vendrán. Nos vienen las consecuencias malas. Porque decimos guardar, pero no lo guardamos. Decimos, evadimos la responsabilidad, diciendo, no, esto era para aquella generación, o esto era para la otra generación, o esto era para los judíos, o esto era para los cristianos. Acá en la palabra de Dios no dice que es para los judíos o para los cristianos. La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es tanto como para los gentiles que se han convertido, como para aquellos que son parte del pueblo de Dios, del pueblo judío, del pueblo hebreo. Hay un solo mandamiento. Hay un solo mandamiento para toda la humanidad. No hay varios mandamientos, uno para los brasileros, otro para los argentinos, otro para los uruguayos, otro para los franceses. En Dios hay un solo mandamiento. Dios no ha hecho distinción de raza, ni de lengua, ni nada por el estilo. Los mandamientos son de Elohim, de Dios, son para todos. Espero que esto nos ayude a reflexionar, y hay pero muchísimos versículos bíblicos, hermanos y hermanas, que hablan sobre el día Shabbat, el día de reposo, el día consagrado de Dios o de Elohim para el ser humano, pero que el ser humano anda como que si no pasase nada, como que si los mandamientos de Dios se hiciesen al gusto y antojo de cada uno de nosotros. El gusto y el antojo de cada uno de nosotros nos va a traer lágrimas de sangre y pérdidas enormes por causa de creer que a Dios lo podemos chantajear y podemos decir que Dios está equivocado. A mí me pueden decir, Luis, estás equivocado, pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca en ninguna parte, desde Génesis hasta Apocalipsis, no vamos a encontrar en donde las fiestas de Dios hayan sido abolidas. Lo que sí fue abolido fueron los sacrificios de animales, los sacrificios de incienso, los sacrificios en los altares como se hacían antes, en los altares en donde Dios había determinado que se habían que hacer los sacrificios de ofrenda por el pecado y los sacrificios de agradecimiento a Dios. Todas esas cosas sí fueron abolidas. Los sacrificios de animales y el incienso
y otras cosas, otros ritos, esos sí fueron abolidos. Pero las fiestas de Elohim, las fiestas de Dios, son para toda la humanidad, o todos aquellos que somos hijos de Elohim, de Dios, del Creador, que fuimos rescatados por Yeshua. Y Yeshua, Jesús, Él guardó todas las fiestas. Si el Hijo de Dios guardó todas las fiestas, ¿acaso nosotros somos mayores que Dios y mayores que su Hijo? Vemos a Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, cuando él andaba en sus viajes misioneros, decía, tengo que estar en Jerusalén o en Jerusalén tal día, tal fecha, porque es una fecha clave de santificación, de consagración, de unas fiestas de Elohim, de Dios, y quiero estar allá. Y si el apóstol Pablo lo guardó, también, ¿quién somos nosotros para decir que esto es así o que esto no es así? Las cosas son como Dios quiere que sean, no como a mí me parece o como a mí se me antoja. Pidamos sabiduría y leamos la Biblia para no caer en la aberración y la maldición de la teología del reemplazo. No podemos reemplazar la palabra de Dios por lo que a nosotros nos parece o por lo que a nosotros nos conviene, porque por esa causa viene el juicio de Dios sobre las naciones y sobre su pueblo, y muchas veces el pueblo de Dios anda arrastrándose y a veces se pregunta, ¿y por qué me pasa esto? Pero por algo te pasa. Busquemos y pidámosle a Elohim, a Dios, que nos muestre el por qué nos está pasando ciertas cosas, por qué las cosas no nos salen bien, y que Dios nos ilumine y nos dé entendimiento y discernimiento y que nos dé esa salida para que, bueno, hagamos su voluntad y salgamos de la situación en la cual estamos, que Dios sea adelante nuestro y nos ilumine nuestros pensamientos y renueve el espíritu de nuestra mente y nos dé sabiduría, pero sabiduría de Dios, no conocimiento humano. Que Dios nos ayude y nos dé paz en este día santo y maravilloso, que Dios el Padre está cumpliéndolo también. Aún Dios lo cumple, porque si lo buscamos en Génesis capítulo 5, versículo 13 y 14, de Génesis, Dios está, no, perdón, Génesis capítulo 2, versículo 3, Dios está descansando aún. Dios este día también Él lo cumple. Él no dice que Él dejó de cumplirlo. Muchas bendiciones, hermano, y espero que no reemplacemos el mensaje de la palabra de Dios por lo que a nosotros nos parece. Que el Señor nos dé sabiduría y nos dé paz y nos dé descanso en este día maravilloso de hoy. Bendiciones para todos, hermanos. Y estemos orando los unos por los otros, porque el día sagrado, el Shabbat, también lo vamos a guardar en la eternidad. Lo vamos a guardar también, porque es un mandamiento a perpetuidad por la eternidad. Bendiciones.